Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, y nos aquietamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Hemos disfrutado de las alabanzas, de los coros, de las presentaciones, hemos dado nuestras ofrendas, nuestros diezmos para nuestro Dios, y ahora queremos que Dios nos hable a través de su palabra. San Pedro, primera epístola, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así la Biblia: la poderosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén a la palabra de Dios. Padre, Señor, quiero encomendar mi vida en tus manos, para que pueda expresar a este pueblo que se ha reunido todo lo que tú has puesto en mi corazón. Dame sabiduría, dame gracia, dame autoridad, amor, para poder transmitir un mensaje claro que sirva para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, reconozco que te necesito y que nada puedo dar si tú no me das primero. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, y en esta noche decimos todos juntos como iglesia: habla porque tu siervo oye, habla porque tu sierva oye, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, iglesia. Pedro dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El tema de hoy para compartir que traigo para la iglesia del Señor se titula Llamados para ser santos. ¿Para qué fuimos llamados? Llamados para ser santos. Quiero, en el nombre de Jesús, en esta noche, recordarle a usted y recordarme a mí mismo que somos un pueblo especial en la tierra para vivir de manera diferente para la gloria de nuestro Dios. Hoy, viernes, muchos están celebrando la Pascua. Viene la palabra hebrea pesach, que significa pasar sobre. Cuando el ángel pasó por las casas de los israelitas, pasó de largo y murió todo primogénito de los hijos de los egipcios, tanto de hombres como de bestias. Y lo que se conmemora es la liberación. Gran parte del pueblo cristiano, porque son cristianos, los católicos son cristianos, creen en Jesús a su manera. Por eso digo, gran parte del pueblo cristiano hoy está celebrando Pascua. Se celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en camino a la liberación hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Lo que muchos no recuerdan, o incluso hasta directamente no saben, es para qué Dios le sacó de Egipto y con qué propósito le llevó a la tierra de Canaán. Muchos no lo saben
o por lo menos nunca lo recuerdan. Y el propósito por el cual Dios les sacó de la tierra de esclavitud para llevarle a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, es justamente para hacer de ellos una nación santa. Entonces, hoy recordamos o recuerdan la liberación de la esclavitud, pero juntamente con eso, por eso traigo este mensaje de parte de Dios. Nosotros como iglesia de Jesucristo, el cual creemos que nuestra Pascua es Jesús, debemos saber que Dios nos sacó de Egipto, que es el mundo que yace bajo el poder del maligno, y nos está llevando rumbo a la tierra de Canaán, la Canaán celestial, la tierra de la promesa, donde iremos a morar con Jesús. Vamos en camino, fuimos liberados de la esclavitud, del pecado, de Satanás, de las garras del diablo, y vamos en camino a la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde Jesucristo lo estaba esperando, esa morada que Él mismo fue a preparar con sus propias manos. Simboliza eso. Pero fuimos rescatados para ser una nación santa, y por eso la palabra de Dios hoy es llamados a ser santos. ¿Qué es santo? Pastor, yo quiero ser una persona santa. ¿Qué es santa? Santa es una persona apartada. Santa es una persona consagrada. Santa es una persona de uso exclusivo para Dios. ¿Estabas acá? Dios te apartó de este sistema mundano que yace bajo el poder del maligno y te apartó para ser nación santa, pueblo de Dios, consagrado para Dios. Antes estaba atado en los vicios, en los placeres, en el pecado, en la inmoralidad, en la mundanalidad, ciego, esclavo del diablo, pero Dios te rescató para que seas parte de una gran nación, la familia de la fe, comprada, lavada, regenerada por la sangre del Cordero, una nación santa, apartada, que viva a la manera de Dios. ¿Cómo haces para santificarte? Pastor, yo quiero vivir una vida santa delante de Dios. Te puedo citar un montón de versículos. Y quiero que escuche, y yo sé que usted está escuchando porque esta palabra me lo dio Dios. Y sé que va a producir efecto en los corazones, porque tengo una llama que me está quemando. Este tipo de predicaciones son muy pocos oídos y muchas veces no conviene predicar de las plataformas, pero tengo la autoridad de Dios y tengo la gracia de Dios y la orden de Dios de predicar la palabra escrita tal como está, sin quitarle ni agregarle nada. Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, la oración conocida como la oración sumo sacerdotal. Padre Santo, le dice, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Y luego añade, tu palabra es verdad. En síntesis, lo que Jesús está diciendo es, Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Cómo te santificas? Muy fácil, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo a la verdad de Dios, viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios, viviendo de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres vivir una vida santa? Es necesario que vivas una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y es para eso que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Lo sacó de Egipto para qué? Para llevarlo a tierra de Canaán. Pero ya en Éxodo 12 se celebra la Pascua.
Luego viene el cruce del Mar Rojo. Ya en Éxodo 19, a días de haber salido de la esclavitud, Dios en el monte Sinaí se le presenta a Moisés y les dice, ¿para qué le sacó de la esclavitud? Y allí en el monte Sinaí, usted se acuerda de Éxodo 19, donde el pueblo tuvo una prueba indubitable de la manifestación de Dios. Se escucharon truenos, relámpagos, fuego, la montaña temblaba, se escuchaban bocinas, voces desde el cielo, para que el pueblo no tenga ninguna duda de que era Dios quien estaba diciéndoles a través de Moisés qué es lo que debían hacer. Y Dios ahí en el monte le entrega a Moisés los mandamientos, le entrega los estatutos, las leyes. ¿Para qué? Para que ellos puedan guiarse y vivir de acuerdo a sus propias leyes, a las leyes que provienen de Dios. Dios le dice en Éxodo 19 que ellos no deberían vivir conforme a la costumbre de las naciones paganas, que ellos no deberían vivir conforme a leyes y mandamientos y costumbres y tradiciones mundanales, sino que ellos deberían vivir conforme a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Un pueblo diferente, en definitiva, a todas las naciones de la tierra, porque hasta ese momento todas las naciones de la tierra eran totalmente idólatras, adoraban imágenes, adoraban distintos dioses, eran naciones con diferentes objetos de adoración. Pero Dios le dice, ustedes no van a adorar esas imágenes, ustedes van a ser un pueblo diferente, ustedes van a ser un pueblo santo, ustedes van a guiarse conforme esta ley que yo le doy a Moisés. Ustedes aquí en adelante serán una nación santa, se regirán conforme a mis propias leyes, a mis propios mandamientos, conforme a mis propios preceptos. Ya en Éxodo 19 entonces Dios le indica cómo ellos deberían regirse en su diario vivir. Ya Dios acá le está diciendo, ustedes no se van a contaminar. Ustedes no van a hacer alianza con esas naciones de la tierra de Canaán. Ustedes van a destruir sus imágenes, lo van a echar del todo a esos antiguos habitantes y se van a establecer como nación y van a vivir una vida de acuerdo a lo que yo les estoy indicando. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces Dios ya determinó a través de la descendencia de Abraham preparar un pueblo santo que viva de acuerdo a lo de Dios. La descendencia de Abraham somos nosotros. Dijimos que cuando la Biblia le habla a Abraham sobre el polvo de la arena, habla de los descendientes carnales, los israelitas, los judíos. Pero cuando habla de las estrellas de los cielos, que tu descendencia será como las estrellas de los cielos, está hablando de nosotros, el Israel espiritual. Nosotros somos los descendientes de Abraham y fuimos llamados para ser una nación santa, apartada, diferente, que no ande conforme a costumbres de este mundo, sino que andemos conforme a la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Aleluya, Saramandalamaquia, la barramasoalamaquias. Pero la santidad debe ser completa. Debe ser interior y exterior. La santidad debe ser por dentro, pero también debe ser por fuera. Porque si solamente tenemos santidad por fuera y por dentro estamos como sepulcro blanqueado, como los fariseos, eso es hipocresía. Por eso sostengo que la santidad, así como el avivamiento, comienza en lo más profundo del corazón, te quema por dentro y se exterioriza. El avivamiento comienza en un sentir en lo personal. El avivamiento primero lo distingo yo. El avivamiento en mi corazón primero me doy cuenta yo, pero ese avivamiento se exterioriza y ese avivamiento se da cuenta usted se da cuenta que en mí hay un avivamiento, hay un fuego de Dios, porque comienza allá en lo más profundo, pero sale para afuera. Es inevitable que se exteriorice el avivamiento que en los corazones.
y hace que se contagie también otros corazones para la gloria de nuestro Dios. La santidad, de la misma manera, para que sea genuina, para que sea verdadera, para que sea real, no debe ser de afuera para adentro, debe venir de lo más profundo del corazón y debe exteriorizarse, salir para afuera. La santidad que hay en tu corazón, en primer lugar, debe exteriorizarse. Esa santidad que hay en lo más profundo de tu ser se exterioriza en tu forma de hablar. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ¿después qué dice? Habla la boca. O sea, esa santidad nace, pero se exterioriza en tu manera de hablar. En la manera que hablas acá, en el micrófono. Pero no solamente acá. En la manera que hablas allá atrás. En la manera que hablas allá en la vereda. En la manera que hablas en una cancha de fútbol. En la manera que hablas en tu trabajo. En la calle. En la escuela. Lo que hay en tu corazón nace y sale para afuera. Santidad comienza por dentro, pero se exterioriza en tu forma de hablar. ¿Qué es lo que hablas cuando estás en lo secreto? ¿Qué es lo que hablas? Si quieres saber si hay santidad en tu corazón, es una buena manera de probarlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hablas? Y no me refiero solamente a malas palabras. Hablo de iras, hablo de contiendas, hablo de enojos. ¿Qué hablas? ¿Mantienes el equilibrio? ¿Qué es lo que estás hablando en tu diario vivir? Es una buena manera para saber si hay santidad en tu corazón. Es qué hablas cuando no te ve el grupo de la gente, de la iglesia. Lo que hablas allá en la soledad de tu dormitorio, cómo tratas o maltratas a las personas, es una buena manera de saber si estás limpio por dentro, si hay santidad en tu corazón. Pero no solamente se exterioriza en tu manera de hablar. La santidad que hay en tu corazón se exterioriza en tu mirada, se exterioriza en tu rostro. La Biblia por ahí habla que tiene sus ojos llenos de adulterio, llenos de pecado. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. La Biblia, la palabra de Dios dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿qué pasó? Usted lo sabe. ¿Qué pasó en el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de 40 días? Resplandecía, brillaba, a tal punto que tuvo que ponerse un velo en su rostro para que la gente pueda mirarle a Moisés. Porque había tanta santidad en él, salía tanta santidad que se reflejaba en su rostro. Pero no solamente se exterioriza en tu mirada, en tu rostro. La santidad se refleja en tu cuerpo. La santidad se refleja en la manera que te vistes. Eso también es parte de la santidad. Tu cuerpo debe reflejar la santidad de Cristo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo debe reflejar a Cristo y la santidad de Cristo. Obviamente que esto es así y usted lo sabe. Tu cuerpo no es para ser usada como carnada del diablo, ni tu cuerpo es para ser usado como objeto de seducción.
Tu cuerpo es templo de Dios y debe reflejar la santidad de Dios. Pero no solamente lo exterior, tiene que venir de adentro. Tiene que venir del propio convencimiento. Porque si solamente es de afuera, eso es hipocresía. Pero la santidad debe venir de lo profundo del corazón y debe exteriorizarse en tu forma de hablar, de mirar, en tu forma de ser y hasta incluso en tu manera de vestir. Es imposible que haya santidad en tu cuerpo, en tu interior, y no se refleje en tu cuerpo. De ninguna manera. Nuestro cuerpo habla lo que hay en nuestro corazón. Si hay realmente santidad, y siga escuchando porque me voy metiendo cada vez más, porque no solamente es para un sector de la iglesia, es para ministros, es para líderes y es para toda esta palabra que tengo de parte de Dios. Y no estoy aquí para atacar a nadie, ni para herir la sensibilidad de nadie, estoy aquí para entregar lo que Dios me dio y nada más. Y yo sé que si es de Dios, le va a tocar, le va a herir, pero Dios cura también. Dios es muy maravilloso. ¿Cuánto dicen glorias a Dios hasta acá? Por eso es que la escritura de primera de Pedro 1:15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos, en definitiva, en tu diario vivir. Ser santos en todo lugar donde te muevas. Debes reflejar la santidad de Cristo en tu vida. En todo lo que hagas. En todo debes reflejar la santidad de Cristo. Y esto primero es para la iglesia en general. Todos los que estamos acá en esta plataforma, acá, de este sector, todos fuimos llamados a ser santos. Hoy se predica poco esto, lamentablemente. Quiero decirle que es muy verdad que fuimos llamados para ser bendecidos. Fuimos llamados para ser felices. Esto es cierto. Fuimos llamados para ser victoriosos. Esto es muy cierto. Fuimos llamados para ser prósperos. Esto también es muy cierto. Pero, sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, fuimos llamados a ser santos. Sobre todas esas cosas. Te puede faltar la prosperidad. Te puede faltar el éxito, te puede faltar la victoria, pero lo que no te puede faltar de ninguna manera es la santidad. Te puede faltar la salud, te puede faltar el dinero, a pesar de que fuimos llamados para ser prósperos, pero te puede faltar el dinero. Fuimos llamados para ser sanos, pero te puede faltar la salud. Pero lo que no te puede faltar, bajo ningún punto de vista, es tu vida santa y consagrada delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú, enfermos, Jesucristo diría, preferible ir con un ojo menos al cielo que con los dos ojos al infierno. Puedes tener alguna enfermedad, tal vez, no te apropias, no te alcanza la fe, no sé, como quiera llamarlos. Pero la santidad no te puede faltar jamás. Por eso es que fuimos llamados esencialmente, especialmente para ser santos. El pueblo de Israel fue sacado de acá para ir a una tierra de abundancia, para ir a una tierra que fluye leche y miel, para ser benditos, para mantenerlo puro, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas fueron sacados de acá para ser una nación santa, apartada, santificada, que viva solo para Dios. Por algo, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en varias de sus 16 cartas, comienza
sus escritos diciendo que somos llamados para ser santos. Pedro comienza su escrito diciendo que somos llamados para ser santos. Judas en su único capítulo comienza narrando que fuimos llamados para ser santos. Y Pablo apóstol en varios de sus escritos no dice fuimos llamados para ser prósperos, no dice fuimos llamados para ser victoriosos, lo dice tal vez más adelante, pero comienza en el capítulo 1 siempre hablando que fuimos llamados para ser santos. Para dar un ejemplo, Romanos capítulo 1 versículo 7 dice llamados a ser santos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2, llamados a ser santos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 1, con todos los santos que están en Acaya. Filipenses capítulo 1 versículo 1, a todos los santos que están en Filipos. Todo el capítulo 1 y los primeros versículos habla a la iglesia y se refiere a todos los llamados a ser santos. O sea, en primer lugar, tú fuiste llamado para un montón de cosas, para heredar bendición y para recibir y para beneficiarte. Pero sobre todas las cosas fuiste llamado para ser santo. Por eso, aquí Pedro 1:16, que leímos, escrito está. O sea, no es solamente para el Antiguo Testamento. También es para esta era, para el tiempo de la gracia, el periodo neotestamentario, después de la muerte de Jesús. Escrito está. ¿Por qué? Porque Pedro está haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento. Pedro dice, porque escrito está, o sea, está confirmando, está ratificando la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Para esta dispensación, también escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, la santidad no era solamente para los israelitas que estaban acá en esclavitud, sino que la santidad es para nosotros, a quien ha llegado y hemos experimentado y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia que comenzó después de la muerte de Jesús, que a través de Jesús podemos llegar al trono de la gracia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pedro, en su segunda carta, ya en el capítulo 2, versículo 9, dice que fuimos llamados para ser linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa. O sea que desde Javier Genín, que está allá, Verónica, que está más atrás, Noelia, que está allá afuera, mi esposa, que está acá atrás, y todos los que estamos acá, fuimos llamados para ser santos sobre todas las cosas. Pero también hay algo que quiero decir ahora. Es necesario que todos los que sirven a Dios conozcan esta faceta de la santidad de Dios. Nosotros los ministros, los que cantan, que manejan el sonido, los que tocan la música, los porteros, los obreros, los líderes, todos los que están sirviendo a Dios de alguna manera, sobre todas las cosas, necesitan tener conocimiento de esta faceta, la faceta de la santidad de Dios. O sea, no solamente tener conocimiento de la grandeza y de la majestuosidad de Dios, sino que necesitamos conocer para servir a Dios, tener conocimiento de la santidad de Dios. Cuando Dios allá en Éxodo capítulo 3 le llama a Moisés para justamente ir como líder y liberar a la nación israelita, Dios se le presenta allá en el monte a Moisés a través de una zarza. Esa zarza ardía y no se consumía. Ese fuego simboliza la presencia de Dios. Pero también el fuego tipifica la santidad de Dios. Moisés, antes de ser enviado para liderar un pueblo tan numeroso como los israelitas y ser un representante del mismo Dios
dentro del pueblo de Israel, Dios necesitó que Moisés conozca esta parte, conozca la santidad de Dios. No solamente la grandeza y majestuosidad de Dios, sino que Moisés debería conocer la santidad de Dios. Por eso cuando esa zarza ardía y no se consumía, Moisés le llamó la atención. Y Moisés dice que se iba. ¡Moisés, Moisés! Detente, Moisés, para ahí. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás pisando, tierra santa es. Todo lo que concierne a Dios es santo. Y el ministerio que nosotros ejercemos es santo. Por eso Dios quiso que antes de llevarle a conducir una nación, Dios se manifestó de tal manera que Moisés pueda conocer la santidad de Dios. Antes de comenzar a servir, debemos conocer la santidad de Dios. Por eso Isaías capítulo 6, la Biblia nos habla de un profeta mesiánico tremendo, poderoso, que profetizó de Jesús. Pero antes de Isaías comenzar con ese poderoso ministerio profético, Dios le mostró algo. Y dice Isaías capítulo 6. Vi yo al Señor, dice Isaías. Aleluyas. Fíjese lo que pasó con Isaías antes que comience con su ministerio profético. Vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Estos serafines tenían 2 alas que cubrían sus rostros, 2 alas que cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Santo Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios necesitó mostrarle al profeta, antes de comenzar con su ministerio profético, revelarle la santidad de Dios. Dios no solamente es 3 veces santo, por eso digo, Dios es santo, 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 santo. Gloria a Dios, por eso glorias a Dios. Es sumamente necesario que todo servidor sea conocedor de la santidad de Dios. Éxodo capítulo 28, Dios le indica a Moisés cómo debería ser la vestidura del sumo sacerdote. Todos los detalles, lo que siguieron mi programa, hemos dado con lujos y detalles toda la vestidura del sumo sacerdote y todos los sacerdotes que luego serían consagrados para servir en el tabernáculo de reunión. Dentro de toda esta vestidura que Dios le ordena que se haga para Aarón, tenían que hacer una lámina de oro. Una lámina de oro. Hemos dicho que se gastó 1 tonelada de oro, más o menos, para la construcción del tabernáculo de reunión. Dios le ordenó a Moisés que hagan una lámina de oro y que se grabe en ella la siguiente palabra:
santidad a Jehová. Esa grabación escrita, santidad a Jehová, en oro, en lámina de oro, debería ser colocado en la cabeza del sumo sacerdote. ¿Significando qué? ¿Por qué santidad a Jehová? Primero que debía ser colocado en la cabeza. Santidad a Jehová. ¿Por qué en la cabeza y por qué no en los pies? ¿Por qué no en la pulsera acá como reloj? Dios ordenó que debería tener en la cabeza. Porque todo servidor de Dios para ministrar en las cosas sagradas, en las cosas santas de Dios, debería tener presente siempre en su mente que se debe santidad a Jehová. Sea lo que sea, hagas lo que hagas, realices lo que realices para Dios, debes tener siempre presente una cosa en tu cabeza: santidad a Jehová. Pero no le dijo que hagan una tela en láminas de oro. Estamos hablando de un metal fuerte. O sea que debería quedar grabado a fuego, algo grabado con firmeza, que con el paso del tiempo no se borre, porque algunos comenzamos bien, pero luego lentamente vamos yendo en una paulatina decadencia, y cuando nos damos cuenta estamos en una total corrupción e inmoralidad. Pero está grabado en oro, como las alianzas. Y el lance acá, que no me puedo sacar más porque mi dedo engordó más de lo que debía, y no puedo sacármele, pero ni con nada. Pero acá adentro está grabado el nombre de mi esposa y la fecha que nos casamos. En oro. Para que cuando pasen los años, esa grabación siga escrita acá. Porque si me hacían en cualquier metal barato, a los 2 días ya se borraba esa escritura. Pero estar grabado en oro significa que con el paso del tiempo esa grabación va a perdurar. Por eso fue grabado en oro, para que cuando pase el tiempo tú mantengas en tu cabeza que mereces santidad a Dios. Que no sirvas a Dios por costumbre, que no hagas las cosas por hacer, sino que cuando pasen los años tengas 10, 20, 30, 40, 50 años de servicio a Dios, permanentemente tenga en tu cabeza grabado a fuego como en oro, santidad a Jehová. Pero fue escrito en oro, ¿por qué? Algo que resalta. O sea que era algo que debería verse, santidad a Jehová. No era algo que debería pasar desapercibido. No era un detalle más en la vestidura del sacerdote. Era algo que debería resaltar. Si hay algo que debe resaltar en tu vida y en mi vida, si hay algo de las vestimentas sacerdotales que debe reflejar, resaltar y ser notoria, es la santidad de Dios en nuestras vidas. Dios permitió que los grandes hombres de Dios, antes de mandarle a hacer algún trabajo, antes de mandarle a cumplir con algún ministerio, Dios se permitió revelarse y que la persona pueda ver la santidad de Dios. Hoy, lamentablemente hay muchos problemas en nuestras congregaciones. Muchos errores hemos cometido nosotros los pastores, nosotros los pastores. Hemos cometido muchos errores. Y a causa de eso hay muchos problemas. Porque hemos visto personas talentosas, personas que cantan bien, personas que tocan bien la música, personas que predican bien, personas que tienen capacidad de liderazgo.
Personas que testifican de la grandeza de Dios, pero hemos puesto a ministrar personas que nunca han conocido la faceta de la santidad de Dios. Por eso tenemos ministros inmorales. Por eso tenemos ministros corruptos, que cantan muy lindo, que predican muy lindo, que testifican muy lindo, pero corruptos, desconocedores de la santidad de Dios. ¿Por qué existen tantos problemas? Porque conocen a Dios una faceta, recibieron milagro, recibieron sanidad, pero nunca han visto la santidad de Dios. Porque para servir a Dios lo primero que tenemos que conocer es la santidad de Dios y tener esa vida santa y consagrada en nuestras vidas. Por algo el apóstol Pablo, un conocedor de la santidad de Dios, allá en Hechos 9, él diría: sirvo a Dios con temor y temblor. Porque él era un conocedor de la santidad de Dios. Aquel que lo conoce la santidad de Dios, sirve a Dios como le da la gana. No importa si está en pecado, no importa si hace bien, no importa. Lo importante es que cante lindo. Lo importante es que toque bien. Lo importante es que desarrolle un buen sermón. Lo importante es que gane alma para Cristo, tal vez. Pero no le interesa su vida íntegra y consagrada delante de Dios. Porque aquel que conoce la faceta de Dios en la santidad de Dios, por lo primero que se va a preocupar es por la santidad. Y después todo lo otro. Por esto es que Jesús dijo en aquel entonces, muchos me dirán en aquel entonces: pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo soy fulano, yo soy pastor de una iglesia de miles. Yo gané cuántas almas para el reino. Pero Señor, yo era famoso. La gente compraba mis discos, yo era un buen cantante, yo era un buen músico. Jesús le dirá: no te conozco. Era una persona talentosa, pero desconocedor de la santidad de Dios, que por ende no le interesó santificarse para su Dios. Le interesó un montón de cosas, pero no le interesó santificarse para su Dios. Amados, cuando yo hablo, Dios me habla a mí. Y al hablar acerca de estos mensajes, palabra de Dios, mi corazón tiembla, mi cuerpo se estremece delante de la presencia de Dios. Porque yo no estoy aquí para perder tiempo, ni tampoco quiero que usted pierda tiempo, por eso le estoy declarando la verdad de Dios. Usted debe conocer la faceta de la santidad de Dios y debe servir a Dios con integridad. A veces nosotros confundimos que santidad solamente es la manera de vestir. Y le damos ahí. Santidad no es solamente la manera que te vistes. Debe ser santo en un todo. A veces nos aferramos y no sé, nos llenamos la boca hablando de un montón de cosas. Pero santidad no es solamente la manera que te vistes. Santidad es un todo. Primera de Timoteo 2:8 dice algo interesante. Porque si en tu corazón hay iras, si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón hay contienda, tú al orar estás levantando manos sucias, manos contaminadas. No se trata solamente de un buen saco y una buena corbata.
Se trata del corazón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y sin contiendas. Puedes tener un buen vestir, puedes tener un buen traje y una buena corbata como la que tengo yo, pero si tienes en tu interior enojo, ira, contienda, disensiones, estás levantando manos sucias, cochinas, contaminadas, porque santidad es también cómo está tu corazón. La santidad debe nacer de lo profundo de tu ser. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Aleluyas. Es necesario que experimentemos la santidad de Dios. Es necesario un compromiso responsable por parte de todos los servidores de Dios. Compromiso responsable por parte de todos los que estamos acá. Ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, músicos, cantantes, porteros. Es necesario un compromiso serio, un compromiso responsable de fidelidad a Dios. Es necesario que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo. Es necesario que nuestras congregaciones estemos velando para que no entre el pecado, para que no entre la apostasía en nuestros ministerios. Porque la apostasía es una señal de los tiempos postreros donde el pecado entrará en las congregaciones, se sentará en las plataformas y predicará en los púlpitos pecado. Eso es apostasía. Llegará el tiempo donde todo vale. Pero si es un buen hombre, trae mucha plata, no importa, vale todo. La Biblia, mi Biblia, no dice eso. Nuestros jóvenes que están acá escuchando esta prédica, es necesario que se la guarden en su corazón. Procuren ser no solamente buenos músicos, buenos cantantes, buenos predicadores, buenos líderes. Es necesario ante todas las cosas proponerse principalmente tener una vida santa y consagrada delante de Dios. Después lo otro. Después lo otro. Le vuelvo a decir, después lo otro. Aleluyas. Es necesario que el fuego de Dios consuma toda carnalidad, toda impureza, todo aquello que nos daña, todo aquello que mancha nuestras vestiduras, todo aquello que mancha nuestro ser interior. Es necesario que ese fuego de Dios consuma, queme. Por favor, Juancito, fondo musical. Vamos a cantar el número 7 de Gloria. Que ese fuego de Dios queme todo lo que no le agrada, toda impureza, todas imperfecciones. Todo lo que nos proviene de Dios, es necesario que ese fuego de Dios queme. Y termino con esto diciendo, Apocalipsis, allá en el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 22, en uno de esos últimos versículos, el escritor bajo la inspiración del Espíritu Santo dice, el que es santo, ¿alguien sabe eso? ¿Qué dice? El que es santo, ¿ah? Exacto. Bien por los ministros. El que es santo, santifíquese más todavía. Aquel que tomó un compromiso serio delante de Dios de ser santo, santifíquese más todavía. Y para esas personas he llamado hoy aquí al altar.
Yo también pasaría acá adelante, ¿eh? Yo también sería el primero tal vez que pasaría acá. Y esta palabra es para estas personas. El que es santo, santifíquese más todavía. Pero también algo más dice el apóstol. El que es inmundo, sea más inmundo todavía. Pero igual que sea en la cochinada, como el chancho, aquel que no interesa la santidad, aquel que hace las cosas a su manera, aquel que hace las cosas como se le da la gana, conforme a su propio razonamiento, sin tener en cuenta los preceptos de Dios. Porque hay algunos que se guían conforme a su razonamiento nomás, sin tener en cuenta esto. El que es inmundo, sea más inmundo todavía. El que le gusta vivir de esa manera, dice Dios en los últimos versículos de la Biblia, la palabra de Dios, 22:11 de Apocalipsis. El que es inmundo, el que le gusta vivir de su manera, siga así nomás, vamos. El que le gusta la cochinada, siga en la cochinada, siga. Por supuesto, ya sabe el final, ¿eh? Al que le gusta andar conforme a su razonamiento, nada más, sin tener en cuenta la palabra, siga así viviendo. Viva a su manera, como esa canción. Siempre viví a mi manera. Aquellos que tienen más años se recordarán esa canción. Viva a su manera. Así la va a ir también, ¿eh? Pero el que es santo, aquel que ante todas las cosas determinó en su corazón dejar toda esa inmoralidad, esa corrupción, aquel que dejó el alcohol, que dejó el cigarrillo, que dejó la droga, que dejó la delincuencia, que dejó la vida de pecado, de adulterio, de fornicación, que lo dejó porque entendió que Dios le llamó para otra cosa y está intentando ser santo, santifíquese más todavía. Y a esas personas es lo que yo voy a llamar ahora acá. Ahora, aquel que no le entró a la palabra y quiere vivir a su manera, quede atrás. Sigue haciendo su vida. Yo soy libre de su sangre. Yo, pastor, cumplí mi responsabilidad de enseñar la palabra. Dios le da todo el día del libre albedrío. Dios habló a través de mi boca. Es usted el quien decide. Pero hay algo importante que quiero terminar diciendo. Sin santidad, ¿qué dice después? Nadie verá al Señor. Nadie. Sea buen músico, sea buen predicador, sea buen cantante, tenga el cargo que tenga el título que tenga la posición social que tenga, la posición económica que tenga, sea de la iglesia que sea, del cartel que sea, si no tiene santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Mi título de pastor a mí no me hace santo, no me asegura la salvación. No importa el cargo que tengas, lo importante es que seas santo. Hay muchas personas que están allá sentadas atrás. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo en Tesalonicenses, lo que hayamos quedado, seremos transformados en un cuerpo de gloria y subiremos junto con ellos para recibir juntos al Señor en el cielo. Muchos de los que están allá atrás y muchos de los que estábamos acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Santidad es la diferencia. Santidad es la diferencia. Santidad es la diferencia. Unos se santificaron más y los inmundos siguieron en su inmundicia. Esa es la diferencia. Si aquí hay algunos que están en la inmundicia, en el pecado,
Hoy es una buena oportunidad para cambiar y decidir vivir una vida santa delante de Dios. El número 7, Gloria. Do mayor, por favor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser el fiel. Póngase de pie, por favor.